estar leyendo el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3, libro de Hebreos capítulo 3, y vamos a ver el verso 16 en adelante. Hebreos capítulo 3, verso 16, dice así la palabra del Señor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor, Señor, para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene en esta noche nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y en todo, Señor, nos ilumine, Señor, y nos dirija. Te necesitamos. Abre los ojos de nuestro entendimiento para ver, nuestros oídos para oír. No seamos nosotros sordos, Señor, sino que oigamos lo que tu Espíritu habla y dice a la iglesia, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Tómanos, guíanos, dirígenos, ilumínanos. Abre nuestro sentido, habla a nuestro corazón y nuestro entendimiento sea renovado en el poder de tu fuerza. Mi amado Señor, gracias te damos, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Y nosotros hemos leído del capítulo 3 de Hebreo, del 16 al 19, donde en el verso 17 a la mitad dice, ¿con quién estuvo él disgustado? Y él dice, con los que pecaron. ¿Con quién se disgustó? Con los que pecaron. Y no estaba hablando ni de fornicación, ni de adulterio, ni de robo, ni de fraude, ni nada de esas cosas. Dice, con los que pecaron. Entonces, había un pecado que ellos habían cometido en contra de Dios, lo cual llevó a disgustar a Dios. Porque la Biblia dice, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿Con quién estuvo enojado? Estuvo enojado con los que habían oído, estuvo enojado con todos los que lo sacó él de Egipto, estuvo disgustado, ellos pecaron. ¿Y cuál fue el pecado? Si no fue adulterio, fornicación, si no fue ira, enojo, ¿cuál fue el pecado de ellos? Y el verso 19, ahí descubre un pecado que nadie lo puede ver. Un pecado que nadie se atreve a acusar o a decir porque no se dan cuenta. Ni aun aquel que posee esta falta se da cuenta que la posee y él piensa que él está bien. Y se trata del pecado de la incredulidad, porque nosotros miramos acá y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su pecado, a causa de la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado que no se percibe. Pero sin embargo está ahí, está dentro del corazón de aquellos que no le creen a Dios en lo que Él dice. Y sin embargo, hermano, la Biblia dice que Dios se disgusta, está disgustado con aquellos que justamente han entrado en este pecado, el pecado de la incredulidad. ¿Y cuál es el pecado de la incredulidad? El no creerle a Dios lo que Él dice. No creerle a Dios. Entonces, el hecho de no creerle a Dios lo que Dios dice hace que la persona tome el rumbo que quiera. Porque cuando nosotros no le creemos a Dios, a lo que Él dice, entonces Dios habla en nuestro corazón, pero nosotros seguimos en las mismas maquinaciones, ideas, pensamientos, actitudes y obras, porque nos da lo mismo.
Porque no nos damos cuenta que justamente estamos entrando en un terreno muy peligroso, el terreno de la incredulidad que produce una separación del hombre y Dios. Produce una separación, porque la incredulidad produce eso, un alejamiento de Dios, un alejamiento de Dios. Nosotros no hace mucho hemos estado viendo justamente qué es lo que la palabra del Señor decía de aquellos que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que fueron participantes del Espíritu Santo, dice, y luego dice, y recayeron. Entonces vimos que esa palabra recaer es volverse atrás, salir fuera del camino, es decir, retroceder de donde se llegó, volverse para atrás, porque vimos que recaer es como el que estaba enfermo, se sanó y luego vuelve a enfermarse de la misma cosa, entonces dice, no, recayó de nuevo en la misma enfermedad. Entonces vimos cómo es que el cristiano sale del mundo, se introduce al Evangelio, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia, recibe a Cristo, se bautiza, y entra en la renovación de su entendimiento, conoce el valor de congregarse, de los hermanos, de la iglesia, y de repente por algún suceso extraño o motivo, con o sin razón, entonces se produce que él retrocede para atrás, deja de venir a la iglesia, deja de congregarse, deja de darle valor a la iglesia, entonces retrocede de donde él salió. ¿Y de dónde salió? Del mundo. Porque cuando salió del mundo, Dios lo introdujo en un lugar espacioso, en un lugar especial, en un lugar de riego, en un lugar de abundancia, en un lugar propicio para el crecimiento. Esto es en Cristo Jesús. Los que creen, Dios lo introduce en Cristo Jesús, entonces van en un recorrido de crecimiento espiritual para servir al Señor en todas las cosas. Pero cuando se vuelven para atrás, dice, y recayeron. Y nosotros hemos estado viendo justamente de quién se trataba, y vimos que no se trataba de alma nuevita que vino, sino que se trataba de personas con conocimiento, con luz de la palabra de Dios, fueron iluminados, gustaron el don del Espíritu Santo, gustaron los bienes venideros. De sí estamos hablando de personas ya grandes, personas con conocimiento, y sin embargo se volvieron para atrás. ¿A dónde se volvieron? Al mundo. ¿De dónde salieron? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dejaron la congregación para quedarse en sus hogares y no se dan cuenta de un pecado que habita dentro de su corazón, el pecado de la incredulidad, que no le creen a Dios lo que Él dice. Entonces están confiados en sí mismos. No, yo creo en Jesús, listo, gloria a Dios, yo estoy acá, que no le hago mal a nadie, yo estoy acá. Entonces no se dan cuenta del pecado de incredulidad que se introdujo en sus corazones, el cual los llevó a dejar la congregación. Por eso vimos lo que el Señor decía en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 12, dice así: espantaos cielos sobre de esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿A quién dejaron? Me dejaron a mí, dice, fuente de donde iban a tomar el conocimiento, la dirección para su vida, de donde iban a ser renovados en el espíritu de su mente para que su vida sea transformado de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, y ir en un perfeccionamiento espiritual. Me dejaron a mí, tomaron sus propios consejos y pensaron que sus consejos eran mejores que los consejos de Dios, por eso se apartaron. Se separaron del cuerpo del Señor. Por eso dijimos, no es lo mismo estar en la iglesia que estar fuera de la iglesia. No es lo mismo. El que está dentro de la congregación, en la iglesia, está al abrigo del Altísimo, está bajo la sombra del Omnipotente, está delante del Señor, no tiene temor, no tiene miedo, está confiando en el Señor. No es lo mismo que el que está afuera, que tiene una falsa confianza, pensando que no, sí, yo estoy delante del Señor, y no se da cuenta del pecado, de incredulidad que entró en su corazón, porque ahora no cree lo que Dios dice. Y Dios dice, no dejando de congregarse.
Nosotros miramos, cuando el alma nueva cree en el Señor, ¿qué es lo que hace? Viene a la iglesia y nosotros le decimos, tiene que congregarse. Entonces encuentra el valor que tiene el congregarse y empieza a congregarse porque crea lo que Dios dice y entra en la renovación de su entendimiento. Pero cuando recae, es decir, significa recaer, es volverse para atrás, entonces sale de donde entró. ¿Dónde fue introducido? Dentro del cuerpo de Cristo. ¿De dónde salió? Del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la congregación. Sale de en medio de la congregación, de en medio de la iglesia y separado de Cristo, no se da cuenta que nada puede hacer, pero está ahí engañado a sí mismo pensando que cree como siempre creyó y no se da cuenta que la incredulidad ganó su corazón, porque esa es la causa que no se congregue. Entonces es tremendo esto, el pecado de la incredulidad que ha entrado en el corazón. ¿Sabe cuánto apartado hay en todo el mundo? ¿Sabe cuánto apartado hay acá en Campanilla? Nada, ¿cuántos hermanos están apartados, separados? Y ellos piensan que está bien, usted va, le predica para que se congregue y no, ellos también como están, le salen predicando a usted. Y no solamente eso, sino que le dice que es mejor estar afuera que dentro de la iglesia. Y yo pregunto, ¿será mejor estar fuera del cuerpo de Cristo que adentro del cuerpo de Cristo? Porque dentro del cuerpo de Cristo, dice, hermano, cada miembro va tomando su crecimiento en amor. Dentro del cuerpo de Cristo nosotros vamos creciendo, dentro del cuerpo de Cristo nosotros vamos entendiendo un montón de cosas más, Dios nos va perfeccionando, nos va iluminando, así que no es lo mismo el que está afuera que el que está adentro. En su engaño piensa que está bien sin darse cuenta que tiene un pecado, el pecado de la incredulidad que lo sacó de la congregación y lo hace que se quede afuera, engañándose a sí mismo. Por eso usted vaya y vea las obras que hacen, vean lo que hablan, lo que dicen y va a comprobar que con la boca dicen una cosa, pero con los hechos lo niegan. Porque ha quedado un conocimiento, le quedó un conocimiento, conocen las cosas, saben todas las cosas, pero los hechos, las obras de ellos que ellos hacen, niegan el conocimiento y va más allá, hacen vituperar el nombre del Señor, porque el mundo que lo conoce, que servían a Cristo, dice, mirá, ahora tan dejarán a los cristianos. Por eso Jeremías dice, espantaos cielo sobre de esto, que el pueblo de Dios, el que era hombre, mujeres de Dios, se separaron del cuerpo que es la iglesia, dejaron las congregaciones y se quedaron, parecería como que es la moda. Parecería como que es la moda. Total, usted recibió a Cristo, listo, suficiente. Ahora haga su vida, total, una vez salvo, para siempre salvo. Haga su vida y váyase. Así parecería ser que es el consejo. Sin embargo, el consejo de Dios no es así. Dios no está contento con lo que se apartan de las congregaciones. Nosotros tenemos que entender esto para que nosotros no nos apartemos. Por eso es que Dios nosotros nos viene hablando de cosas para que nosotros no caigamos en el error de aquellos que se desviaron y entrando en el camino de la incredulidad, poco a poco se van separando de todas las cosas que pertenecen a esta vida y dejan justamente la vida cristiana. Porque dijimos, estar en el Señor, ¿qué es lo que ellos dejan cuando se separan? La vida cristiana. Y la vida cristiana es la congregación, la iglesia, los grupos, el ensayo, los cánticos, la comunión con los santos, el orar, el pedir a Dios, es justamente la vida cristiana. Y al separarse de la congregación, se separan del bien. Porque lo que han creído es el bien, hermanos, para los hombres y para los propios cristianos. Es el bien. Cada uno de los que ha creído y ama a Dios ha aprendido a hacer el bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Entonces es el bien. Entonces Jeremías dice así, espantaos cielos sobre de esto y horrorizados. Dice, espántense y horrorícense. Los cielos, miraron los cielos, miraron a los hombres que se separaron de Dios, se apartaron de Dios justamente a causa de la incredulidad. Y dice, espantaos, los cielos se espantaron. ¿Cómo van a hacer eso? Creado a la imagen de Dios, ¿cómo van a hacer eso? Le fue dado una gracia para que sean salvos y transformados a la imagen de su Hijo y se apartan de Dios. ¿Cómo se horrorizan? Espantaos, oh cielos, sobre de esto y horrorizado, desolado en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí. Dejaron al Señor, me dejaron a mí. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Cuando se deja la iglesia, se deja al Señor.
No, pero yo creo en el Señor. Diga todo lo que quiere. Entró en el pecado de incredulidad porque no cree el valor que tiene el congregarse. Entonces no se congrega y usted lo ve ahí andar en sus razonamientos, en sus pensamientos, y nunca más tienen tiempo para Dios. Porque han vuelto para atrás, han retrocedido y se han vuelto justamente a tomar cosas viejas que ya habían dejado. Espantaos cielo sobre de esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, que tenía el consejo que ellos necesitaban, que tenían la dirección que ellos necesitaban, que yo los iba a guiar por el camino que ellos necesitaban ir. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cisterna rota, ¿sabe qué? Sus propios consejos. Dejaron el consejo de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es el consejo de Dios. Y tomaron su propio consejo. No, prefiero quedarme en mi casa que estar en la iglesia, en medio de esos mentirosos, engañadores, malos. Y para ellos son pero tremendos. Sus buenos amigos son los del mundo, los conocidos. Eso, que no tienen a Cristo. Eso sí, son grandes amigos. Pero sus enemigos son los cristianos. ¿Quiénes? Aquellos que una vez gustaron del don celestial, que una vez gustaron del Espíritu Santo, que una vez gustaron de las bendiciones del siglo venidero, gustaron, palparon, ahora se hicieron opositores del cuerpo del Señor. Anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque no están de acuerdo que se congregue alguien. No están de acuerdo en congregarse. Ellos no están de acuerdo, prefieren estar alejados de Cristo. Y eso va a ser un problema en la venida del Señor, porque cuando venga Cristo va a venir a buscarse a sí mismo, viene a buscar al cuerpo. Y el cuerpo es el que vuela al cielo con Él en la primera resurrección, en la venida del Señor, en el rapto. Es el cuerpo de Cristo que vuela con Él. Por eso es que el profeta decía, espántense en el cielo, miren lo que han hecho. Horrorizado, cielo, desolado. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna. Dejaron mi consejo y tomaron sus propios consejos. Dejaron mi dirección y tomaron su propia dirección. Me habían entregado las riendas de su vida para que yo los guíe por senda de rectitud y de justicia. Tomaron las riendas de su vida y ahora ellos se manejan según su propio razonamiento y según su propia idea. Me dejaron a mí fuente de agua viva para tomar para sí, dice, creando para sí cisternas rotas que no retienen el agua. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 2, el profeta dice lo siguiente: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey, dice, conoce a su dueño, sabe quién es el dueño. Y el asno, dice, conoce cuál es su pesebre, es decir, el establo donde él tiene que estar. Conoce su establo, conoce su pesebre. Dice, pero Israel no entiende quién es su dueño. No tiene dueño. Israel no entiende cuál es su lugar. Entonces, como Israel no entiende quién es el dueño, quién lo compró, a quién le pertenece, como no sabe Israel ahora quién es su lugar, entonces va para cualquier lado. No reconoce a Dios como su Señor. Le dice el Señor, pero no es el Señor de él. Sí, Jesús, el Señor. No es lo mismo decir, sí, Jesús es el Señor, que decir Jesús es mi Señor. Cuando usted dice Jesús es el Señor, usted hace de su vida como quiere, porque lo reconoce a Él como Señor, pero no el Señor de su vida. Pero cuando usted dice Jesús es mi Señor, entonces ya todo cambia. ¿Por qué? Porque las riendas de su vida se le entrega a Él y usted toma el consejo, hermano, propicio de Dios a favor de su vida y va siendo renovado en su entendimiento y su conducta cada vez se parece más a Cristo, cada vez más al Señor.
Porque nosotros somos renovados en el entendimiento para que alcancemos una imagen. La imagen de Cristo es para lo que hemos sido llamados, para ser como Él. Entonces, ¿dónde vamos a parecernos más a Él? ¿Afuera de la congregación? Seguro que no, adentro. Porque estando dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo, recibe el cuerpo de su cabeza por medio de la juntura todas las cosas que necesita para ser renovado y para su crecimiento espiritual, dentro del cuerpo del Señor. Por eso dice el buey, el animal, conoce a su dueño, él lo conoce el animal, y el asno, otro animal más, él conoce el establo de su señor. Pero Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento, no sabe quién es su señor, por eso va donde quiere. No sabe cuál es el lugar donde tiene que estar. Por eso mira para todo lado y está tranquilito en medio del campo de un melonar cuando Dios estableció un lugar de reunión para que en su casa de oración lo renueve en conocimiento y en entendimiento. Entonces dice, Israel no me conoce, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron, que es lo que nosotros hemos estado viendo, los que recayeron. Los que tuvieron conocimiento, entendimiento, conocieron todas las bondades del Señor y recayeron, se volvieron para atrás. Dice, difícilmente se han renovado, dice, para arrepentimiento, porque ellos han vuelto a crucificar a Cristo en su vida y lo están exponiendo al vituperio. Retrocedieron, se volvieron para atrás y ahora van siguiendo una dirección que no es la dirección de Dios, la dirección del mundo. Por eso escúchelo, lo que hablan, lo que dicen, cómo piensan, sus pensamientos, su forma de vida, su forma de hablar, véalo. Ellos no disimulan justamente lo que conocen que es malo, porque ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. La iglesia no es malo, ir a la iglesia no es malo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo, quedarse en la casa está bien, le llaman bueno. Qué terrible ya cuando se pierde la noción de lo que es de valor según Dios, y cuando ya la persona ya no sabe distinguir de su mano derecha ni de su mano izquierda, y cuando ya la persona no sabe distinguir de lo que es malo y lo que es bueno, porque cuando nosotros venimos a la iglesia vinimos sin conocimiento de lo que era malo y de lo que era bueno. Para nosotros todo estaba bien, entramos a la iglesia y el conocimiento de la voluntad de Dios nos enseñó a mirar lo que está bien y lo que está mal, pero cuando se retrocede se vuelve a lo de antes, entonces se vuelve y empieza a decirse a lo malo bueno. ¿Sabe qué es lo que produce eso en el corazón del Señor? ¿Sabe lo que produce? Produce justamente ira. La Biblia dice, me provocaron a ira, lo provocaron a Dios a ira. ¿Cómo conociendo la verdad se han vuelto para atrás? Provocaron al Señor a ira, se volvieron para atrás. Quiere decir que no hay alegría en el cielo porque un justo retroceda y se vuelva para atrás. Hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente y entra a la iglesia y entra dentro del cuerpo de Cristo, se hace fiesta. Pero cuando un justo se vuelve para atrás, retrocede y vuelve a lo mismo que era antes, no hay alegría, hay tristeza, hay tristeza. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 12, hace una aclaración más sobre de esto y dice así: y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. No, pero yo tuve tanto tiempo en la iglesia. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será por estorbo el día
que se volviere de su impiedad, no le será por estorbo. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces, el día que entra en incredulidad, ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo puede salvarse un hombre, una mujer que ha entrado justamente en incredulidad? Si justamente sin fe es imposible agradar a Dios. No estoy hablando de conocimiento, porque estos que recayeron tenían un conocimiento pleno de todas las cosas del Señor. Perdieron la fe, pero el conocimiento quedó. Por eso cuando lo van a visitar y hablarle y a decirle que vuelva a la iglesia, ellos tienen un conocimiento que le salen predicando a usted y hasta casi lo convence que usted se quede y que no vaya más a la iglesia, porque tienen un conocimiento de las escrituras. Pero ¿sabe lo que no tienen? No tienen fe, porque si tuvieran fe, estuviera donde está su maestro. Y Jesús es el maestro, y Jesús es el buen pastor, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y Él dijo, donde hay 2 o 3 está en medio. Jesús en esta noche está en este lugar. ¿Y dónde están las ovejas? Las ovejas de este buen pastor que en esta noche está en medio de nosotros. ¿Dónde están las ovejas? Porque Él dice así, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida y la dio. Dios da por las ovejas. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Y si son ovejas del Señor, ¿por qué no siguen al Señor a donde está el Maestro, que está en la congregación de los santos? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que se revela y se manifiesta? Queda revelado, hermano, la incredulidad en su corazón en cuanto a lo que Dios dice. Tienen un conocimiento, pero han perdido la fe, se han vuelto para atrás, han retrocedido y toman las aguas de su propia cisterna. Dejaron a Dios, fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo Dios a nosotros nos viene iluminando para que nosotros no caigamos en el error, en ese error de los incrédulos, de los que se volvieron atrás y que no se congregan ni que están apartados. No caigamos nosotros en el mismo error, porque es un peligro entrar, hermano, en el pecado de la incredulidad, de no creerle a Dios lo que Él dice y separarnos y cavar para nosotros cisternas rotas cuando Él es fuente de agua de vida. Entonces, dejar la congregación para mantenernos fuera del cuerpo de Cristo es terrible. Suena la trompeta, viene el arrebatamiento, el cuerpo de Cristo se va y los que están afuera quedan. Por eso venimos escuchando tantas cosas, hermanos. Hemos venido escuchando cómo dice, no améis el mundo. Y vimos por qué decía que no amemos el mundo. Porque nos va a llevar el mundo a la ruina y de donde el Señor justamente a nosotros nos sacó. Nos dio una nueva vestimenta, nos dio una vida nueva, nos introdujo en su reino, en el reino de Dios, y nos enseña la forma de vida dentro del reino. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a querer vivir la vieja vida, ponernos las viejas vestimentas y volver al lugar de donde Él nos ha sacado? Porque ¿de dónde nos sacó a nosotros? Del mundo. ¿Y dónde nos introdujo? En su reino, en la iglesia. ¿Y volvernos para atrás? Es lo que hizo Israel. Por eso es que Él dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. El animal, el buey, conoce a su dueño. Eso parece que no tienen dueño. No, sí, Jesús es mi dueño. Y si Jesús es su dueño, ¿por qué no hace lo que Él dice que tiene que hacer? Pero Jesús es el Señor, sí, es el Señor. ¿Por qué no hacerlo su Señor, el Señor de su vida, y entregar la rienda de su vida en las manos del Señor? El animal, el buey, conoce a su dueño, sabe quién es su dueño. Ellos no saben quién es su dueño. El asno conoce el lugar donde tiene que estar. Llega la noche y va al lugar donde tiene que estar, el establo, donde su dueño le preparó para que esté. Y la iglesia es el lugar que Dios ha preparado para la reunión de los santos, de los que creen, para que se congreguen, para que se reúnan, para que juntos alabemos el nombre del Señor, escuchemos la palabra de Dios, nos regocijemos en el Señor. Este es el lugar que el Señor a nosotros nos dio para reunirnos.
Entonces, si es el lugar que Él nos dio para reunirnos, ¿cómo vamos a volvernos para atrás? Entonces tenemos que mirar. Miramos para el Antiguo Testamento y vemos el ejemplo de los desobedientes. Vemos que nunca los desobedientes tuvieron un buen fin. Siempre los desobedientes cosecharon lo que sembraron. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Lo que sembraron, recogieron. Miramos al presente. Usted mire al presente, a los desobedientes, y mire la condición en que está, la forma de vida que tiene. Eso tiene que ser un ejemplo para usted. ¿Usted quiere lo mismo que tienen ellos? ¿Estar en la misma condición que ellos? ¿Verdad que no? Bueno, no nos llamó Dios para eso. Miramos como un ejemplo y decimos, no, yo no quiero estar fuera de la iglesia. No. Si ellos quieren estar separados de Cristo, que ellos lo estén. Yo, no, a mí no me arrastran hacia afuera. Yo, de ser posible, lo voy a arrastrar para adentro, pero ellos a mí para afuera no. No quiero estar en esa condición. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12, el escritor dice lo siguiente. Mirá, hermanos, le está hablando a los hermanos, mirá, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto ya es una advertencia directa. Mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, de no creerle a Dios lo que Él dice. Mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. Entonces cuando un hermano dice, no, yo no voy mal a la iglesia, usted lo tiene que exhortar. No, ¿cómo va a decir sí, hermano? No, vamos a orar. ¿Cómo te va a volver para atrás? No, vamos a pedirle al Señor, Dios nos va a fortalecer. Por eso nosotros tenemos que ser una sola cosa, lo que dice Dios que somos, un cuerpo. Tiene que haber una perfecta unidad, armonía, para que unidos en amor crezcamos en aquel que es la cabeza del cuerpo, en Cristo Jesús. Entonces dice, mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que mirar. Este está temblando, está medio trastabillando, vamos a firmarlo. Aquel otro hermano está medio patinando, vamos a firmarlo. El otro parece que ya se está por caer, vamos a firmarlo. Mirá, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿De qué pecado? El pecado de la incredulidad. Ninguno de vosotros se endurezca como incrédulo, no creyendo a lo que Dios dice en su palabra. Que ninguno de ustedes, de vosotros, se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que así como empezamos en el Señor, en el Evangelio, y creímos, y vinieron un montón de situaciones y de cosas sobre nuestra vida, y nos golpearon y nos tambalearon y nos llevaron de acá para allá, y fuimos nosotros, hermanos, como trigo puesto allí en la zaranda, como trigo en la zaranda, limpiándonos, y permanecemos hasta acá, así como fue en un principio. Retengamos hasta el fin, hasta la venida del Señor, esta fe que nos fue dada. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que los que somos más fuertes, estemos firmes y animemos el corazón de los más débiles. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Nos ponemos de pie y vamos a orar.